Hola, ¿qué hacen? Espero que se encuentren muy bien, porque así dijo mi esposa que iba a empezar, entonces voy a empezar así. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a, hoy vamos a hablar justamente de esas vainas que se quedaron en el pasado y que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo, y son las generaciones. Exacto, esas cosas que nos diferencian a pesar de pronto de tener no mucha diferencia en edades, pero sí en temas de pronto históricos que sucedieron Sí, y que nos marcaron la vida. No olviden que nosotros somos la la otra otra píldora. píldora. Yo Yo soy soy Vic Andy. y yo soy Yeka. Bueno, Yeka, hablemos de las generaciones y de por qué son importantes y qué es lo que ha sucedido en el mundo a través de las generaciones. Bueno, yo he de confesar que para este episodio tuve que leer un poco más de lo que leo en los anteriores Ok. porque realmente yo ni siquiera sabía a qué generación pertenecía. Y yo te decía ahorita como, pero eso, ¿cuándo salió? O sea, ese tema de las generaciones, ¿cuándo salieron? Y tú me dices, eso existe hace un montón de Hace tiempo, mucho rato. pero yo siento que se viralizó de pronto o empezó a tener más impacto desde la pandemia con el Ujú. tema de las redes sociales Sí. porque empezó a haber humor en torno a eso. Y creo que también se dio un poco a que, venga, está conviviendo mamá e hijo y ya empezaron a ver los temas generacionales. Ujú. Ay, estoy conviviendo con mi hermana que me lleva 20 años y ya estamos viendo temas generacionales. Sí, claro, Entonces hay creo brechas. que es eso y me tocó averiguar un poco mucho Un realmente, montón. sí, para saber qué generación era, cuántas generaciones habían y bajo qué conceptos como que se atribuye. Ujú. Me comentabas un poco también y creo que el tema es un poco, perdón, el tema es un poco sobre como hechos históricos Ujú. o culturales que sucedieron y que marcaron esa generación y por esas razones es que se les denomina de cierta manera. Creo que va por ahí el tema. Lo que sí les voy a decir es que soy generación Y, que que es Los la misma conocidos como generación millennials. los Tampoco millennials. sabía, bueno, o sea, como que sí ya lo había deducido un poquito por conversaciones que llevaba con otras Sí. personas, pero no sabía que era Y y bueno, toda esta vaina que de pronto tú nos puedas explicar un Ujú. poquito más, porque sé que no todas las personas tenemos como El mismo el conocimiento y mismo es normal. conocimiento, sí. Bueno, yo les voy a contextualizar un poquitico de manera muy breve, muy reducida. Se supone que estamos entre 7 y 8 generaciones que están documentadas más o menos entre 1900 y la actualidad, o sea, estamos hablando de 2025, 2024. Hay 7 que están muy marcadas específicamente porque pues son las que han venido trabajando Ujú. durante el tiempo y son como las que se han venido identificando, y la identificación ha sucedido por hitos históricos y por momentos muy específicos y por cómo se ha impulsado la tecnología, la economía, el manejo agroindustrial o agropecuario. O sea, han habido unos cambios interesantes, entonces las voy a decir muy fácil. La primera, la Interbellum, que es por ahí en 1900. La generación grandiosa, que son estas personas que nacieron dentro de la Primera Guerra Mundial, y ese es su hito, su marco histórico. Ujú. Luego vienen La la silenciada. silenciosa, Exacto. eh, que son los que nacen en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Luego los fantásticos baby boomers, de los cuales también vamos a hablar ahorita un poco, porque pues mi papá es boomer, el papá de Yeka también es boomer, entonces tenemos como que hablar porque sí tenemos un referente. Y sí, y ahí es cuando uno se Hay da para que similitudes. exacto, para que antes de que avances, es como, en serio que cuando hablamos de tu papá y mi papá es como si tuviéramos casi el mismo, o Sí. sea, con los mismos gustos, Ujú. con los mismos traumas, como muchas cosas muy similares, Sí. a pesar de que tu papá fue el hijo mayor y mi papá fue el hijo menor. Ajá, exacto. Tenemos generación X o Gen X, que eso es la primera generación realmente adaptativa de la historia. Luego venimos nosotros, que somos la generación Y o los millennials. Ujú. Y finalmente la generación Z, que es más o menos hasta el 2020, 2021. Y de ahí viene generación Alfa o los nuevos reyes de la tecnología. ¿Y por qué nuevos reyes? Porque lo vamos a ver Esa ahorita. que tú dices de la generación Z, que es hasta los 2000, bueno, yo tenía más o menos 2012, pero esto también nos dimos cuenta que varía mucho Sí, de sí, sí, donde no uno lo siempre es una busca, misma fecha. exacto.
Son los mismos que se le denominan generación Generación de de cristal, cristal. Ah, ok, sí, ok. sí, sí, sí. Y también viene aunado pues, por un tema no de que sean de cristal, sino que pues también hay un tema de cambios de tecnología muy importantes, cambios de ver el mundo muy importantes, cambios de no quedarse callados y pues justamente el tema adaptativo, como yo les decía, la generación X fue la primera que realmente fue adaptativa y decidió no quedarse callada con las vainas. No con lo mismo, no están completamente de acuerdo y mientras más uno va avanzando el tiempo, pues también va cambiando el Sí, asunto. total. Yo creo que eso es un tema muy importante de tratar y es que muchas veces se le dice generación de cristal, pero porque también están mamados y mamadas de que se les transgreda y son generaciones que de pronto están un poco más empoderadas, por decirlo así, o tienen más herramientas para alzar la voz y unos referentes muy grandes, Ujú. ¿no? Entonces como, venga, hubo tal guerra, hubo tal cosa, se hizo tal marcha, se hizo tal vaina, si yo alzo la voz y hago que me escuchen, realmente sí puedo generar un Ujú. cambio, que yo creo que son cosas que de pronto entre otras generaciones nos daba un poco, o nos daba miedo, pues digamos nuestra generación no tanto, pero generación de tu papá, de mi papá, tu Sí. mamá, mi mamá, era un poco menos como No, y esas no se podía acciones. hablar. Entonces, Ujú. resulta que ese tema de la generación silente, pues los interbellum realmente yo no conozco a nadie que haya sido interbellum, porque tendríamos que estar hablando de bisabuelos y de pronto tatarabuelos. Entonces, de pronto no, yo realmente no conocía a alguien de allá, pero sí de la generación silenciosa. Sí, la generación silenciosa, por ejemplo, mi abuela, De la Segunda Guerra. mis abuelos, ellos nacieron en los 20, ¿sí? Entre el 20 y el 30, entonces todavía estaban ahí, o todavía están porque están vigentes, son nonagenarios y son personas que son de estos, de la generación silente y eran la generación que realmente no podía hacer nada, o sea, no podían decir, no podían violentar, no podían levantar sus voces, entonces cuando eran niños realmente nunca les llamaban, nunca los tomaban en cuenta, ¿sí? Y ellos acataban y acataron justamente por el entorno en donde estaban, por las guerras, es que fue un momento de cambio muy fuerte en el Fue mundo. fuerte, sí. Pero bueno, hablando de este tema de las generaciones, yo Ujú. por ejemplo no sabía que tú y yo éramos de la misma generación. Sí, sí, Yo pensé que no por muchos años, pero que sí por algunos años íbamos a estar en generaciones distintas, ujú. porque de las cosas que hemos hablado, bueno, también es un tema de contexto y como de accesibilidad, pero de lo que hemos hablado nos tocaron cosas distintas aún así. Ujú. Entonces yo pensé que nosotros éramos generaciones diferentes. Sí, sí, pero no somos, lo que pasa es que, bueno, nacimos en contextos diferentes y a mí me tocó también de forma diferente aprender a convivir con personas más grandes que yo, primos más grandes, tíos que vivían una realidad completamente diferente. Entonces, yo me vi muy permeado en algún punto por la generación X, porque pues eran, como yo les decía, fue la primera generación de cambio y que no se quedó completamente callada. Pero entonces volviendo a la generación silente, ellos hicieron muchos cambios porque fue la época en la depresión en Estados Unidos, fue la época de la Segunda Guerra Mundial, fue la época de la guerra en Corea. Sí, o sea, hubo unos cambios muy fuertes, entonces ellos obviamente tenían que cambiar el mundo para poder apoyar las economías, entonces empezó como el tema del consumismo. Y acá en Colombia, haciéndolo un poco más Sí. también aterrizado, alcanzan a tocar y a vivir el tema de la violencia, de la época de Ujú. la La violencia en época de la Colombia, violencia. Ujú. todo lo de la muerte de Jorge Eliezer El Gaitán y el Bogotazo. tema, ajá, del Bogotazo, el Frente Nacional. Entonces, lo que tú dices, como toda esa parte histórica de violencias, de guerras, lo silenciaron. Claro, claro. Y entonces ahí, ya después de eso, de estar completamente callados porque no podían levantar sus voces, empezaron a haber cambios, entonces la mujer empezó a votar. O sea, social, económica y políticamente la mujer empezó a tener una relevancia muy fuerte porque ellas fueron las que tuvieron realmente que hacer el movimiento económico, social y político El sufragio, porque sí. porque no existía, porque a las mujeres le tocó ponerse el pantalón, estábamos hablando de eso con Yeka, de ahí viene ponerse los pantalones porque le tocó ponerse el pantalón del hombre, que solamente en teoría podía usar el pantalón e ir a pescar, e ir a las granjas, ir Ujú. a Que, es, las que ese carboneras, ir... era el dato curioso, ¿no? Como el tema de ponerse el pantalón.
que tampoco estaba bien, ya sabemos que Ujú. eso es pero pues de dónde En viene, ¿no? esa Es época no. importante saber de dónde viene y es como cuando pasa todo ese tema de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. que niños, hombres tienen que ir a la guerra y las mujeres se quedan en casa, incluso muchas mujeres también fueron a la guerra, Sí, pero la gran mayoría que se quedaban en casa eran mujeres cuando empezaron a perder esposos y, o sea, el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial marcó muchísimo, y la guerra en Corea. culturalmente Ujú. una gonorrea, o sea, marcó demasiado. Sí. Entonces, cuando pasa esto, se le dice a las mujeres, bueno, las mujeres literalmente se pusieron en el pantalón de los hombres Ujú. y era como una Y tienen representatividad que producir. de nos ponemos los pantalones porque si no hacemos nada por O esta se jode sociedad, todo. si no la levantamos, si no cosechamos, si no levantamos mano para producir, Ujú. porque pues estamos envueltos en un sistema capitalista, si no lo hacemos, se va todo para la mierda. Sí. Y entonces ahí viene la frase de, primero, de ponerse los pantalones y segundo, el tema de ser solteronas. Porque, Ujú. ¿qué pasa? No había manes. No habían hombres, entonces tú tenías que agarrar al primero que se te cruzara, O se te porque iba el era tren. uno o no era nada, o te quedabas solterona. Se Bueno, te iba el el tren. tema del solterona también tiene un tema cultural religioso, pero bueno, Ujú. también era como un tema de, o sea, cójalo y no lo suelte. Y por eso era también, ay, o sea, el tema de que la moza, de que una vaina, también viene de ahí, porque es que si tú tenías un hombre no lo podías dejar ir porque Sí. ya no había. Y pues obviamente la relación tú eres una mujer realizada cuando tienes un hombre y cuando tienes una familia con un hombre. Entonces, o sea, Sí, hubo fue muy muchísimos, difícil el tema. muchísimos cambios. En ese momento fue muy berraco y hubo mujeres muy bravas a nivel histórico que hicieron muchísimas cosas. Eso también es un tema para un próximo podcast que nosotros vamos a hablar. Pero sí fue un tema muy fuerte. Y gracias a eso, y gracias a todos esos cambios, y gracias a ponerse los pantalones, la economía empezó a estar bien y pasamos al siguiente hito. Y pues eso fue más que todo en comunidades anglosajonas en Europa, que se llamó Baby Boom o el incremento de la natalidad, porque pues justamente era como, marica, no hay manes, se está acabando la población mundial, lo cual era falso, de toda falsedad, pero o traemos gente en el mundo pensando en futuras guerras para tener soldados en futuras guerras, porque fue también parte del Estado que lavó el cerebro, Claro. o nos jodemos. Y entonces, ¿qué pasó? Fue el boom. Los baby boomers fue un incremento en la tasa de natalidad. Entonces fueron como los de, hay economía, estamos bien, empezó el tema del desarrollo, los países tercermundistas empezaron a recibir apoyo de los países de primer mundo y entonces dijeron como, hueputa, podemos traer gente. Además que ese tema, cuando hablas acá de la reproducción, también en esta misma lógica de que Ujú. somos personas envueltas en un sistema capitalista, la primera fuente de producción del capitalismo es la familia, porque de ahí Sí, sí, sale sí, es mano el de núcleo. obra, de ahí sale gente que consume, o sea, todo sale de ahí. Entonces, si nos estamos quedando sin gente para mandar a la guerra, Ujú. también nos estamos quedando sin gente para producir y para consumir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues reproducirse. Exacto. Traer gente al mundo. ¿Qué pasó con los boomers? Los boomers fueron la generación de la producción, de la bonanza, del billete. ¿No han escuchado eso que dice como el típico meme como, pero yo a su edad ya tenía 3 casas, 4 hijos, 2 esposas, 2 carros? Sí, en esa época era mucho más sencillo porque la plata, el dinero, el billete valía lo que tenía que valer y pues justamente se veía más el tema de la producción porque fue el hito en el que la economía empezó a tener un equilibrio a nivel mundial, no solamente en algunos países sino a nivel mundial. Obviamente hay países que no tuvieron nunca un crecimiento económico, pero en este caso, Nosotros, sí, por ejemplo nosotros en Colombia, que aquí siempre se ha mantenido, en teoría se ha mantenido muy bien, pero nosotros sí tuvimos una época boomer y fue el tema de que los boomers fueron los primeros que empezaron y se vieron permeados, por ejemplo, por la cultura pop traída anglosajona. y ¿Sí? el rock, por el Entonces rock fue el también. rock vino a Ajá. Estados Unidos, el pop vino a Estados Unidos y como no hablábamos inglés, no se sabía absolutamente nada, entonces las bandas, los grupos, los tipos rancheros, todo, o sea, lo que hacían es que traducían esas canciones y adivinen qué, las cantaban en español. ¿Sí? Muchas de las canciones que nosotros conocemos son gringas o del Reino Unido y son traídas desde la porra
y acá se traslapaban porque justamente no se entendían, entonces no era tan comercial, pero sí el tema del comercio fue muy fuerte. Además, con este tema del comercio también, y hablando de todo el tema del avance tecnológico, porque no es solo, bueno, como las guerras y culturalmente lo que se Ujú, vivió, sino también el avance tecnológico ha sido uno de los hitos más importantes en cada una de las generaciones y lo que llegó con cada una de ujú. las generaciones. Por ejemplo, para los baby Boomers, boomers, yo siempre decir baby boomers, como esta como marca es, Bubble Gummers. sí, como la marca de zapatos. Entonces, fue una de las primeras generaciones que empezaron a crecer con televisión. Ujú, Entonces, el cambio también del radio a la televisión hace que el acceso a la información sea distinta a sí, la que estaban acostumbrados. Digamos, con esos avances, obviamente, y acá es muy importante tenerlo presente, que no es para todas las personas, porque como lo hablábamos ahorita, de pronto antes de empezar a grabar, y es como, empiezan a haber cambios y empiezan a haber cosas nuevas que se crean, como la televisión, la radio, etcétera, pero que en un inicio llegan a unas pequeñas personas, que son las personas que tienen mucho con dinero, que plata. tienen Ujú. mucho poder, pero una vez empieza a verse, a maxificarse, eh, empieza a tener acceso a otras personas. Entonces tu papá, mi papá, Sí, empezaron ya a tener más cercanía con el tema de la televisión. Y eso claro. también hace que no solo el acceso a la información sea distinto, sino la forma de crianza Ujú. sea diferente también. O sea, mi papá creció con Calimán, las aventuras de Calimán, y me contaba hace muchos años acerca de eso y que se reunían en el radio, y pues obviamente sí también hubo el tema de la televisión, pero en el barrio había un solo vecino que tenía televisión e iban A ver ahí. todos a ver ahí. O sea, se reunían todos a ver ahí qué era lo que estaba pasando y el tema de la televisión también fue un boom el berraco. Y cambiamos, entonces generación tras generación hay un impulso tecnológico, pero ahora viene la primera generación que impulsó realmente la tecnología y nació con los conceptos de pronto más locos en la historia de la moda, en donde la música realmente empezó a convertirse Los baby. en un tema global y que nosotros, gracias a ellos, hemos aprendido de la globalización y eso hablando de la generación X. La Ah, generación X es una de las generaciones más grandes y más extensa en tiempo, y me refiero a tiempo porque más o menos se le da un tiempo entre 19 y 21 años y es la generación más extensa. ¿Sí? Ellos fueron los primeros en ver Star Wars, realmente en entender Star Wars, ¿sí? Ellos fueron los primeros en ver la comercialización del tema musical y de traer realmente el rock, porque el rock en esa época, como tú habías dicho, cuando no se había masificado, lo escuchaban en los temas anglos, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, de esa generación son tu mamá y mi mamá. Ellas son X. Por ejemplo, en el lado de mi mamá, ellos tenían una tienda de música, ¿sí? Y mi mamá se enamoró de los Beatles. Ella era una niña cuando estaban los Beatles, ¿sí? Y para ella fue el cambio completo, pero entonces estamos hablando de la generación que trajo los temas espaciales, los temas de los robots, el tema de moverse en el espacio, el de tema de la cambiar las moda. cosas. Y sí, La sí, que era moda lo que yo era, estaba diciendo, la moda fue una cosa sí, impresionante, o sea, setentas con la música disco y la moda de los setentas fue una cosa brutal, pero más los 80 que verlas, cancele. ver esas fotos de tu mamá, mi mamá en esas épocas, en serio que, o sea, era como en un mes se les daba por hacerse un Sí. peinado y al otro mes era un peinado completamente distinto y una ropa diferente, o sea, la moda también generó un impacto y a mí sí me encanta esa moda, me Sí, parece no, es brutal, es brutal. O sea, lo que pasa es que genial, me parece un es como concepto muy chafa, estrambótico. por eso me encanta. O sea, me fascina porque, o sea, hay muchas cosas que uno ve y quería de pronto yo no me haría, Ujú. pero, o sea, cuando en esa época estaba el tema de enchurcarse, ¿cierto? Como los crespos, pero crespos hacia Sí. el eso me parece un hit, o sea, me parece una chimba, porque también era una forma de demostrar que no solo el pelo liso era lo más bonito, Ujú. sino que habían otro tipo de cabellos que también se podían ver de manera distinta y que eran pues atractivos al ojo de las Y personas. llegaron los canutillos y las lentejuelas porque todas las mujeres de esas épocas se vestían, tenían al menos un vestido que era de lentejuela, se veía horrible porque en las fotografías siempre salían con 10.000 brillos, pero siempre O tenían alguna los joda así. overoles también son más o menos de También, de sí, sí, esa sí. generación. Pero entonces eso también venía con el tema de lo del hipismo, que también lo Sí, hablaremos en otro momento. Pero entonces para ellos el tema empezó realmente a cambiar
porque ellos impulsaron la tecnología, creyeron en el futuro, empezaron a sumarse hacia un tema un poco más globalizado y entonces salían a hacer sus ejercicios, fueron los primeros en tener realmente tiempos de ocio, o sea, de ocio construido. No era como que me quedara sin trabajo y no hiciera nada, sino realmente construían ocio. Entonces consumían libros, consumían la televisión, hacían ejercicio, fueron también los primeros que empezaron realmente a hacer ejercicio de forma consciente, Ujú. ¿sí? Los programas de televisión, la masificación, no sé, Rin Tin Tin, Flipper, las películas de Indiana Jones, las películas de Star Wars. También empezamos con el tema de los viajes en el tiempo y la literatura fantástica. MTV, ¿cuándo salió? Para MTV esa salió generación. en el... Sí, Sí, salió para sí, sí, esa sí. generación. Ellos estando grandes ya pudieron ver MTV. Claro. Sí, MTV salió por los 80s, pero entonces ellos fueron conscientes de MTV, a pesar de que MTV salió en la década en la que yo nací, en los 80s, yo no era consciente de MTV, sino hasta mucho después. Y ahí ya pasamos de esa generación de los baby boom. Ah, no mentiras, De la generación generación X. Lo que X, les digo yo con este tema todavía. Nada. Pero sí, ya pasando ahí, entonces seguiríamos nosotros los millennials, como generaciones. ¿Los como millennials o generación, la generación Y? la Porque generación Y. los millennials, lo que tú me explicaste es que los millennials engloban un poco de la generación Y, pero también de la generación X y Z, un poquito, bueno, y un poquito de la generación, bueno, eso. es un Sí, poquito, o entonces sea, somos más, o sea, los millennials es más amplio que la ujú, generación Y. somos más intergeneracionales que otra cosa y ya no somos los que trajimos el primer movimiento de hablar, sino entonces somos los que realmente estamos mutados y somos los que venimos permeados de todas las generaciones anteriores y somos el cúmulo, o el cúmulo no, sino ¿El producto? no, la unión hacia las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque es que hubo un cambio muy violento y entonces el El cambio de nosotros internet. fue el milenio. Por eso nos dicen millennials. ¿Sí? Ah, bueno. Nosotros estamos permeados por las personas de la generación X, somos nuestra propia generación y empujamos a las personas de la generación Z. Los millennials estamos más o menos, se supone que estamos entre 1981 y el 2000, ¿sí? Pero la generación Z empezó más o menos en el 98. 97, 98, ¿sí? Entonces, por eso es que están, o sea, nosotros tenemos un revoltijo ahí. Y somos la generación productiva actualmente, o sea, Ujú. nosotros somos los que estamos en la parte económica, De somos mano de los que, obra. exacto, somos los que producimos, pero fuera de eso, somos la generación del Internet. Sí, eso iba a Som- decir, eso iba a decir Ajá. yo. Creo que nosotros, nuestro hito más grande, porque para la época de tu mamá, de mi mamá, ya habían computadoras, volvemos a lo mismo, no Ujú. eran tan asequibles, no se podían acceder a ellas porque todavía estaba como en un entorno un poco más de burguesía y de Sí. las altas esferas, pero cuando nosotros, que lo hablamos también ahorita, empezamos, nosotros no podemos o no tenemos un momento en nuestras vidas que no hayamos concebido, Ujú. o sea, que no tengamos recuerdo sin internet. Exacto. O Y sea, el sí. internet, el internet de los 90 fue una vaina rarísima, porque a pesar de que no se había masificado, o por lo menos acá en Colombia no había llegado de una forma completa, el internet existía. Y nosotros teníamos conocimiento de que había internet. Bueno, y yo creo que acá nos vamos a detener un poco más porque ya es como hablar cómo vivimos De lo nosotras, nuestro. sí, y cómo vivimos también como las cosas en nuestras infancias. Y creo que cada generación que va pasando, que si nos dan como unas fechas relativas, siento que cada generación tiene como una parte en la que está en la mitad de su generación y la otra, porque tiene que hacer el tránsito de una generación a Sí. la otra, y entonces uno se ve permeado por la generación anterior y por la generación siguiente, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, hablábamos ahorita, bueno, antes de empezar a grabar, que en temas digitales, por ejemplo, yo alcancé a ver, pero a ver de que estaba en mi casa el Betamax. El VHS, El Betamax. el Betamax, O ok. sea, había en mi casa un Betamax. Ujú. ¿Cómo funcionaba? No tengo ni idea. ¿Alguna vez lo usamos? De pronto si tenías un mes de nacida, porque yo no me acuerdo. O sea, yo sabía que estaba ahí, yo jugaba con él,
Ujú, le oprimía las cositas, pero no sabía cómo funcionaba. ujú. Yo sí empecé a ver películas, fue en el VHS. Ok. Como que estaban estas tiendas donde alquilaban las Ujú, películas, como el Blockbuster. sí, y que eran estos cassettes, Sí, 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 sí. sí, sí, esas vainas. Y uno iba y cuál película y se la alquilaban y uno tenía que tener una membresía o dejar una plata, como un bono, como, bueno, te la alquilo por tanta plata, pero también vale, no sé, 500 pesos más Ujú. porque, pues si usted la daña o le pasa algo, yo tengo que recuperar esa cinta de alguna manera. Entonces yo viví esa etapa del VHS, pero un montón, o sea, la mayoría de Infancia. mi infancia fue en eso, porque luego si bien tú me decías, pero tú viviste la del VHS, yo sí, pero no, porque El DVD. la del DVD, perdón, la del DVD, sí, pero no, porque había un tema también de que tocaba comprarlo y Ujú. pues ese, cuando cambian las tecnologías, cuando empiezan a llegar Son cosas muy nuevas, costosas. son muy costosas y hasta que llegue y se equilibre a un punto en que ya no es tan difícil Y acceder se a ellas, masifica. ajá, pues no todas las familias las tenían. En nuestro caso nosotros vivimos muchísimo tiempo con VHS. Ujú. En tu caso, ¿cómo era este tema del cine? Bueno, a mí me tocó el Betamax, porque yo soy pues mayor que tú, unos años. A mí me tocó el Betamax, el Super Betamax que tenía mi papá de cabezote supuestamente de diamante, que pues evidentemente no eran de diamante. Tuvimos una rebobinadora porque el Beta no rebobinaba. Entonces tuvimos una rebobinadora Ah, de cintas de los tapes que no wow, es muy común. yo no sabía Y eso. después para los noventas inicios, los noventas tempranos, tuvimos el DVD que tenía doble cabezote y él mismo rebobinaba. De hecho, el ¿El DVD, DVD? el DVD no, perdón, El el VHS. VHS, Ujú. el VHS. Obviamente yo viví el tema del Blockbuster, pero aquí en Colombia era Betatonio. O sea, sí había Blockbuster, pero era Betatonio. ¿Por qué? Porque Betatonio, no, o sea, no estoy completamente seguro y es un chisme, pero ellos lo que hacían es que cogían la película, la grababan sobre un tape virgen y luego Lo distribuían. lo distribuían, pues sí, lo alquilaban, ¿no? Obviamente después de Netflix terminó comprando todo eso. Bueno, ya ustedes conocen de pronto la historia y también la hablaremos más adelante. Ahí Ujú. fue el tema de que, por ejemplo, para mí yo viví Betatonio o el Blockbuster de una forma diferente, porque si bien sí íbamos a alquilar las películas, también alquilábamos los videojuegos ahí. ¿Y por Ah, qué me ok. voy a detener ahí? Porque en los ochentas fue cuando nació el famoso Nintendo, que para las mamás, para las señoras X, siempre fue el Nintendo, todas, si fueron PlayStation o si fueron Xbox, siempre decían Nintendo. Para mí todo era Atari. O el Atari. Para mí todo era Atari. O sea, cualquier consola Ujú. era un Atari. O Exacto. sea, yo no sabía eso e incluso empecé como a conocer un poco más de las consolas pues cuando empezamos a salir. Pero antes para mí, Todo era Atari. sí, todo era igual. O sea, mami, póngame a jugar Bueno, y yo. dato ñoño, Atari significa enemigo, o sea, el enemigo. Ah, del enemigo de Y, las y madres. es Atari en japonés, a pesar de que Atari es una o era una compañía 100% gringa. Sí, bueno. Entonces, ese fue el dato ñoño. Entonces, para mí fue ese cambio, ¿sí? Fue la vaina. Y fue la llegada de MTV Latinoamérica en el 95, más o menos, no estoy completamente seguro. Que fue como con el tema de lo de la transmisión. Y la primera canción que transmitieron fue de una banda mexicana que, si mal no estoy, fue Café Tacuba, o si no, fue Los Ah, Caifanes. Pero no estoy ok. completamente seguro en este momento. Fue la primera transmisión que yo vi. Acá yo quiero decir algo y es como, volvemos al mismo, a pesar de que somos de la misma generación, percibimos y vivimos las Sí, generaciones distinto, diferente. esto suena raro, pero no solo el tema de por la edad, Ujú, porque nos llevamos unos años, sino también por el contexto en que nos desenvolvíamos. Por ujú. ejemplo, yo no veía MTV porque para ver MTV tocaba pagar cable. Sí, Y de nosotros cable. no pagábamos cable, o sea, Cable. nosotros pues, los canales locales. Ujú. Entonces, creo que también de acuerdo al contexto y a lo que uno vive, la experiencia de la Claro, generación es es completamente diferente. diferente. Además que hay que pues recordar que la familia de Andy es musical, es Ujú, muy musical, entonces tenían como el acceso a este tipo de cosas, ¿no? ujú. Pero bueno, hablando también de esta generación, que un poco los cambios de la forma de ver cine, ¿sí? Pero también está el tema de la educación.
la generación más preparada hasta el momento de las 8 Eso generaciones que hay somos nosotros los millennials, somos los eso, más especializados. eso dice, ¿no? Eso no es como, porque, ay, yo no sé, eso es como muchas cosas, pero bueno, eso es lo que dicen. También porque nosotros alcanzamos a tener una etapa en la que nos tocaba estudiar con libros, ir a la biblioteca, Sí. donde el vecino, donde fuera, conseguir el libro, porque no había acceso a internet. Sí había internet, pero no había acceso como ahorita Ujú, que todo el mundo o la mayoría de las personas tienen. Obviamente hay brechas digitales, pero la ujú. mayoría de las personas tienen. Entonces alcanzamos a tener esa parte de educación donde nos tocaba leer todo el libro para ver de dónde estaba lo que decían, Sí. pero también tuvimos la parte en que, en mi caso, empezaron a haber cafés internet. Sí, y es un cambio bastante grande. Yo dije en el capítulo anterior que a mí me gustaba ir a una biblioteca que se llamaba la Biblioteca Francesa, la Librería La Francesa. librería. A mí me tocó la biblioteca, realmente no es que mi familia todo el tiempo tuviera dinero, a mí me tocó la Librería Francesa, pero cuando nosotros compramos nuestro primer computador personal de la casa, a mí me tocó mi primera Encarta. Ay, sí, a mí también me Instalado tocó. mi primera Encarta y Me tenía encanta. internet telefónico Ay, RDSI no, ya me de acordé. 64 kilobytes, que sonaba el teléfono cuando lo conectaba No, y todo ya el me acordé rollo. de algo. Cuando nosotros, yo creo que nosotros accedimos a computadores en años distintos. Así. Sí. Pero cuando nosotros tuvimos nuestro primer computador en la casa, o sea, en la casa ya propiamente de Ujú. nosotros, eso fue como en el 2010. Sí, Sí, ok. porque volvemos a lo mismo, el acceso, o sea, comprar las cosas es costoso. Además que pues uno también en la vida empieza a priorizar y en ese momento no era una prioridad, Sí. finalmente. Pero cuando tuvimos, nosotros contratamos una línea de internet Ujú. y era tenaz, o sea, era horrible porque yo no sé cuánto teníamos de megas, no sé, o sea, pero si tú, ay, ¿cómo es que era? Tenías que tener el teléfono descolgado. No, colgado. Y si te llamaban se interrumpía la No, es línea. que creo que a nosotros nos funcionaba al revés. Sí. Yo no sé, pero era algo con el teléfono y no podíamos descolgarlo o no podíamos colgarlo porque se caía el internet, no Sí, sí, sí. funcionaba. Era Y horrible. era como, y uno llamaba a quejarse y como, no, pues es que, no, eso no debería estar pasando, reinícielo, no sé qué, pero, o sea, no, Y todo fue como muy manual y el cambio y el modem y el router yo no tuve. O sea, yo tuve conexión telefónica por tarjeta prepago, yo tuve el computador. O sea, siempre tuvimos equipo, por ejemplo, en la casa de mi abuela en el 93 o en el 94 se compraba computador. El primer computador que yo vi realmente en el que yo jugué Doble Dragón fue en la casa de mi tía Mafe y yo tenía... Eso fue como en el 94, sí, más o imagínate. menos. Y el primer equipo decente, realmente funcional, nosotros lo tuvimos en la casa en el 2000. Sí, y Claro, no eso te digo, fue. la comunicación, la conexión era por RDSI, que es un cable RJ15 que es del teléfono y va derivado directamente, o iba derivado a la motherboard LAN Ethernet que tenía, la board tenía un LAN Ethernet incorporado. Y esa joda, conectabas ahí el cable Del del teléfono. teléfono y de ahí salía al teléfono. Entonces, cuando nos llamaban se Se interrumpía caía. la conexión, pero me tocó comprar tarjetas prepagadas de Orbitel, que Orbitel ya no existe, de 5.000 y 10.000 pesos para poder No, conectarme y nosotros era creo que... terrible. No, porque claro, cuando nosotros accedimos al computador en casa, pues ya era distinto. Ya O era sea, sí, sí, sí. ilimitado. Ya era ilimitado y funcional, pero no funcionaba. Cuando a nosotros antes de acceder, bueno, a mí también me tocó mi primera, Mi primera Encarta, en sí. carta. La versión Sí, 2010. sí, ay, a mí me encantaba. No, yo me sentía súper feliz Era todo viendo. interactivo. Además, era interactivo. O sea, obviamente uno buscaba y el 90% de las cosas que uno necesitaba no estaban ahí. Ujú. ¿Sí? Pero a ti te tocó la Encarta, ¿cuál? No, a mí La me que ya tocó estaba mi instalada, primer... porque No, yo a la mí me otra tocó vez, instalar mi primera pero la Encarta. de los CDs, porque yo Sí, con CDs. sí, no, a mí me tocó la que ya estaba instalada, que yo solo la abría, pues creo que se descargaba, Ujú. pero no era como que cada vez que necesitaba algo tenía que meter el sí, no, hasta No, allá no a mí, llegué. no, si yo soy más anti
anticuario, antiquísimo, bueno, yo soy Pues más tú anterior. accediste al computador antes que yo, Sí, eso sí. también tiene mucho que ver, Exacto. ¿sí? Entonces la vaina es que sí era muy complejo. Yo soy de los que instalamos Age of Empires, el uno Si usted no entiende lo que está hablando, yo tampoco, así que no. o el Age of Empires 2 en CDs. Y era CD-ROM, no era DVD, porque para mí, por ejemplo, a mí que me gustan tanto los videojuegos, para mí el DVD-ROM fue Eran los, fue para la salida del PlayStation 2 en el año 2002. ¿no eran los disquetes? También tuve que instalar Sí, disquetes. claro. Yo soy usuario de DOS. eh, no muy orgullosamente, pero sí. O sea, todos los juegos de programación fue porque se hicieron en símbolo de sistema o DOS. Eso quiere decir que fueron piratas. No, mi amor, lo que sucede es que en ese momento para que tú pudieras correr un juego o ver cualquier cosa en el computador tenía que ser por comandos. Todo era Ah, por comandos porque la interfaz era en blanco ah, sí, y ya me negro acuerdo. o en naranja y negro o en verde y negro porque no existía Verde y color. negro, sí, sí. Negro y las letras Ajá, negras. Sí exacto. recuerdo, sí Sí, 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 recuerdo. sí. Pues no recuerdo porque no lo viví, sino que recuerdo que dentro de las series o las cosas que uno ve alcanza, pues de las series de nosotras, Ujú. de nosotros, que alcanzamos a ver, cuando salen y llegan los computadores aparece eso. Entonces sí. Exacto. Y aquí viene y es un hito interesante para que ustedes lo sepan porque de pronto no saben de dónde viene el nombre de la otra píldora. Y es que nosotros en los 2000, en los 90, Hablando de temas generacionales. tuvimos la llegada de una gran película que se llama Matrix, basada en Matrix. o Matrix, basada en un excelente libro. Y la otra píldora es justamente la elección de Morfeo, la elección de Neo, porque Morfeo le ofrece las dos píldoras. Ajá. La otra píldora somos nosotros y Ofreciendo ajá, otros puntos de vista porque diferentes. siempre se encasilla o culturalmente o lo que sea, Ujú. siempre es como A o B, negro o blanco, pero no hay como algo que te dice como, marica, usted puede vivir el mundo, la vida, hacerlo como usted se le dé la gana, entonces ese es el significado de la Exacto. otra píldora. Nosotros en los 2000 somos la generación que tuvo un tema de películas completamente raras, eclépticas y disfuncionales y de distopías, utopías y otras topías que no me acuerdo los nombres. Y pues justamente por eso es que nosotros estamos permeados en esos cambios En que esas son tan, cosas tan, tan, tan tan fuertes, grandes. ¿no? Sí, acá pensando, bueno, con el tema de de obviamente estos avances tecnológicos, llega también a los colegios el tema de los computadores, ¿no? Que Ujú. empieza dentro, antes, digamos, si yo hablo con mi mami, tu mami, ellas les tocó la caligrafía y Ah, les sí, a tocó mano todo. máquina, Taquigrafía. la máquina de La escribir, la taquigrafía. taquigrafía. Ujú. En mi casa había una máquina de escribir, yo la Sí, amaba, me en la encantaba, mía también. era mi cosa favorita, o sea, me encantaba jugar con ella, escribir, o sea, eran las cosas, yo creo que era mi juguete favorito de la infancia. Sin saberlo, me encantaba mucho la máquina de escribir. Mm. Y ya eso pues era parte del currículum del colegio, entonces te enseñaban Ah, ese sí, sí, tipo de sí. cosas. Sí, tú Ya, salías sabiendo manejar máquina, estabas top. claro, y ya con la llegada del computador, entonces ya cambian evidentemente. Yo ya no tuve que ver taquigrafía Ujú. con la máquina, sino que ya empieza uno a ver entonces temas de digitación, que ya Sí. era con el computador. Obviamente, pues yo estudié en un colegio público. No quiere decir que esto sea como, ay, no, pobrecita, lo más triste, no, a mí me encanta haber estudiado en un colegio público, pero pues como todos los recursos son del gobierno, los computadores pues obviamente era como tú entrabas y se demoraba un montón de tiempo en encender un computador y nos enseñaban siempre lo mismo, obviamente a digitar, pero nos enseñaban siempre, incluso ya cuando estaba en, no sé, en el 2011, nos enseñaban ese tema de las diapositivas de PowerPoint. O sea, El siempre, PowerPoint, sí. siempre era lo mismo. Así como el verbo to be con el inglés, a mí en computación me tocó casi el 90% de los profesores que me tocaba, porque la mayoría eran hombres, claro, ahí empezó a haber un sesgo también en tema de la profesionalización Ujú. de las ingenierías y de la informática, me enseñaban eso. O sea, yo salí del colegio sin saber ni mierda de computación, nada, o sea, hacer Qué horror. diapositivas, pero de resto,
No tenía ni idea. ¿A ti No, cómo te y digo? uno vive de temas digitales, pero antes de continuar, recuerden aquí Ay, sí. abajito, porfa, escríbanos de qué generación son, si están o no de acuerdo con lo que ¿Y nosotros qué hemos les dicho marcó? y qué les marcó a ustedes dentro de la generación, la música, el cine, el arte, no sé, lo que quieran, nosotros vamos a estar leyéndolos y también pues obviamente comentando. A mí cómo me fue con el tema de lo de la computación. Muy bien, yo aprendí yo era de los primeros hackers que existieron, fui yo. O sea, a nosotros nos De los enseñaron, primeros ñoños. de los primeros, a nosotros nos enseñaron desde pequeño, nosotros pirateábamos los discos, yo aprendí a quemar discos y pues es que yo trabajé, o he trabajado todo el tiempo de mi vida muy ligado a todo lo que tiene que ver con tecnología. El primer acceso al computador, haberlo destapado, haberlo limpiado, cambiado partes y todo esto es muy importante y a mí me fue muy bien con el tema de lo de la computación. Evidentemente a nosotros nos obligaban también como venga, es que esto es una herramienta y hay que usarla. En mi casa también hubo máquina de escribir, de hecho mi mamá es una de las personas que más rápido escribe en un computador o en una máquina porque ella tuvo no solamente el curso en el colegio de la taquigrafía, sino tuvo cursos Adicionales. adicionales específicos porque pues ella fue, o sea, ella hizo secretariado y todo el asunto de su época y ella sabe muchísimo del tema. Entonces ella me ayudaba incluso también a hacer las tareas o a transcribirlas porque pues Imagínate. no había esa capacidad No. en ese momento. Sí, ella era supremamente rápida para eso. Pero bueno, cambiando ya la generación, venimos con la generación que impulsamos nosotros, que somos la generación Y, vamos impulsando la generación Z, o mal llamada generación de cristal. ¿Y por qué digo mal llamada? Porque es que quejarse o decir que las cosas no están bien no es malo. O sea, no es algo malo. Sí, o sea, la generación de cristal es muy juzgada porque hablan. Básicamente es porque hablan y no se Ujú. quedan callados, ni Exacto. calladas. Entonces, como estamos mamados de que no podemos hablar de salud mental. Ay, no, pero es que se quejan de la salud mental. Pero es que en mi época no había eso. Y uno se pone a ver y entonces el abuelito vivió infeliz toda su Toda su vida. maldita vida. Porque el abuelito no se reía porque era amargado y tenía depresión. Pero como no hablaban de ese O porque el tema, abuelito era gay y nunca salió del closet. o ese tema de Jodido. cuando nunca se dijo que el tío era gay y Y el pasaron tío años solterón. y solterón, pero sí, uy, sí, o sea, este tema de la generación de cristal a mí me parece que simplemente es una generación que está hablando de cosas que otras generaciones no se estaban Y atreviendo. hemos nosotros, los Y, que somos intergeneracionales, aprendido también a hablar y a comprender a las otras generaciones. O sea, hablamos en sánscrito antiguo con las personas, son los X, los boomers, y algunos silentes, y pasamos a entender también a las generaciones nuevas. Por eso es que yo les decía que nosotros somos el puente intergeneracional entre las dos. Para mi papá hablar de homosexualismo, hablar de problemas mentales, para él todo es debilidad, porque a él le enseñaron que lo que hay que hacer es levantarse, trabajar y producir. Y acá también es un llamado para, con el tema de las generaciones, y no es ver cómo, o sea, sí, claro, más que ver por qué somos diferentes, Ujú. es entender por qué las generaciones actúan de una manera distinta y de esa forma uno también puede llegar a puntos de acuerdo, ¿sí? O Sí, sea, yo sé que con una persona de 80 años, 70 años, 60 es años, muy es complicado. muy difícil empezar a hablar cuestiones de género y es como pensarse esas batallas que valen la pena luchar o no, ¿sí? No quiere decir que no tengan la oportunidad de cambiar, claro que sí, pero también es saber cómo crecieron en este mundo de guerra, en este mundo donde los silenciaron, en este mundo donde no podían salirse de este cuadrito porque eras marica, porque estabas mal, porque cualquier Sí, vaina eras débil, o entonces las mujeres eran solteronas, eran unas fracasadas, bla, bla, bla. Entonces, como viviste en un cuadrado, todo lo que se salga de ese cuadrado es distinto, es es diferente y diferente. está mal. Empezando Exacto. porque está mal. Pero es como entender por qué esas generaciones se comportan de esa manera y al entenderlas es mucho más fácil generar conversaciones de valor con ellas. Sí, aquí el punto especial y específico de la generación Z es que ellos son mutagénicos también porque vienen de un mundo completamente digital. Ellos son la generación Completamente. del smartphone. Son, o sea, realmente ellos no De las redes de las sociales. redes sociales, o sea, ellos nacieron
dentro de Matrix. O sea, ellos realmente nacen dentro Y de ahí es del tema de la transformación digital. que yo me acuerdo cuando hablas eso del tema de, es que nace con un chip del celular, es que ella sabe cómo usarlo, es que se lo paso y hace cosas que yo no sé. Ajá. Y es cuando uno entiende, pues claro, porque es que nace en este contexto en donde todo eso primero ya es accesible, La información o sea, ya está ahí, ya no cuesta está millones masificado. acceder, ya puedes acceder de una manera más fácil. Hay zonas acá en Colombia donde hay wifi gratis, Ujú. ¿sí? Entonces como hay un acceso, pues claro que va a ser mucho más fácil que maneje el celular un niño de 8 años que mi abuelito de 80, Sí, exacto. ¿sabes? Entonces la vaina es que ellos no son una generación del cambio, sino que nacieron en Matrix. O sea, realmente Así es. ellos nacieron durante toda la transformación digital. Nosotros sí nos adaptamos, los X se adaptan, los boomers tratan de adaptarse, para ellos es mucho más complicado, y los silentes sí es que realmente no. O sea, mis abuelitos lo intentan muchísimo. Por ejemplo, mi abuelita es una dura porque ella sí tiene su celular y lo usa y marca, e incluso hace videollamadas y cosas de esas, pero pues hay mil aplicaciones y mil cosas que de pronto Sí, ella por ejemplo, no si a ella se les sabe conectan usar. los datos, ella no va a saber que, no sabe quién No, es. de pronto mi abuelita sí. Pero mi otra abuelita no. Ella sí realmente, ella se queda completamente bloqueada, ella es muy análoga y pues el tema digital sí es muy jodido. Mi abuelo ni se diga, mi abuelo es completamente nulo para el Y no tema quiere. no, O sea, no, y le da es que mamera. llega un punto en el que dicen, ya para qué yo, o sea, para Ujú, qué quiero, a mí llámeme, yo contesto, yo sé ujú. contestar, ya, Sí, hasta ese punto exacto. Pero por llego. ejemplo, mi papá él es muy gomelo, entonces yo compro algo y él quiere. Lo La mismo, misma pero joda. lo Así mismo. no sé papá qué sirve, pero él quiere lo mismo. Y aprende a usarlo a trancas y a mochas, y él es monotemático y se queda justamente en eso. Y sé que a tu papá le pasa lo mismo. Mi Él papá usa. también usa, o sea, también le tocó, de hecho, la primera persona que tuvo un celular en la casa fue mi papá. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente por un tema de trabajo, porque era más fácil contactarlo y demás, pero a raíz de eso empieza a tener una necesidad también que, o pues a este punto, al punto de hoy, lo que tú dices, ya aprendieron el tema del internet, de buscar, de investigar, sí, o sea, como de este tipo de usar estas plataformas también para pasar el tiempo libre de una manera más enriquecedora, por decirlo así. Pero ya empezaron a tener tiempo libre fue de viejos. O sea, Sí, además porque ellos ya empezaron a tener tiempo libre fue de viejos. O ajá, sea, ellos sí crecieron obligados. con el siglo, crecieron con el siglo y crecieron con los cambios, pero no adoptaron los cambios antes de llegar al siglo. Exacto. Es Pero muy bueno, complejo. nos salimos y nos volvimos. Bueno, acá vamos a empezar a saltar entre generaciones, pero con esto de la generación Z, que es como la generación ahorita de la adolescencia, Salud. acá el tema Y adultos jóvenes. y adultos jóvenes es yo, por mi trabajo, yo convivo con muchas personas jóvenes, pero muchas es un montón y puedo como dar fe de muchas cosas, de que sí son personas que no se quedan calladas, que Ujú, son personas inquietas también ujú. no solo por no quedarse calladas, sino por buscar la manera de, esto no me gusta, cómo se lo hago saber no solo a mi familia, sino a otras personas. Bueno, y también son la generación de los 8 segundos, ¿no? Ah, sí, y eso es un tema, eh, pero bueno, ahorita lo digo más adelante, ojalá no se me olvide, pero con el tema de que este acceso a la información de estas redes sociales empieza también a haber un tema de atención, ¿sí? Entonces La tú atención dispersa. miras un video, no me gustó, lo paso, miro otro, lo paso, que información a cada rato. Ujú. Entonces eso también genera que tu cerebro se acostumbre a, tengo para ti 3 segundos de atención. Ajá, Los exacto. tomas o los dejas, no me gustó, ya no Y puse todo atención, tiene que ser no me automático y gusta, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ya, y eso en este también momento. genera problemas en temas de, sin ser experta, pero lo que les digo, yo, mi trabajo es el tema de frustración. Entonces, como el acceso a la información a mí me llega así, rapidísimo, ¿sí? De un momento a otro yo ya tengo respuesta Google, cualquier tema de búsqueda, de Ujú, buscador. Asimismo quiero tener la solución a mis problemas. Entonces exacto. tuve una ruptura. ¿Cómo solución? ¿Cómo dejar O pongo en no sé redes, qué? me pasó tal cosa y todo el mundo Exacto. tiene Y como por entonces, qué opinar y todo eso porque también están en un manto de invisibilidad porque pues ajá, detrás del equipo se sienten seguros también. seguros y Seguros. poderosos,
porque pues nadie los está viendo. Entonces, este tema de la frustración es, el acceso a la información me llega tan rápido, sé tantas cosas tan rápido, que yo necesito solucionar mis problemas de la misma manera. Sí, Entonces, rápido. genera frustración, genera depresión y genera ansiedad. Entonces, son personas muy ansiosas porque Sí, quieren todo muy rápido. Y dentro de eso creo que uno de los hitos más grandes de esta generación, pues aparte como del tema digital, son las redes sociales. O sea, sí. es que es inevitable que las redes sociales Es que generen un impacto. tienen una perspectiva diferente y pues en el primer capítulo hablábamos de que tenemos Facebook y ya somos viejitos. Las redes también han mutado con las ¿Cuál fue tu primera generaciones. red? Hi-Fi, Flickr, Yo tuve Hi-Fi, pero muy poco tiempo. O yo sea, tuve MySpace. como que abrí Hi-Fi y luego salió MySpace. Entonces fue MySpace por más tiempo. Luego fue Messenger. Porque Pero, Messenger, pues Messenger, era sí. una mensajería. Sí, Pues, hombre, pero lo y hice. era como entre amigos y tú tenías que conectarte Ajá. a través de Pero también se un... volvió muy importante. Sí, Sí, sí. el otro fue MySpace y de ahí ya saltó a Facebook, ¿no? Yo Sí, ya pues hubo otras, salté a pero pues Facebook. hubo Hi-Fi, pero pues casi nunca la No, usaron. Hubo Habu, no, tampoco lo usé. Habu era lo máximo, era muy chévere. Y obviamente Facebook que se masificó. Pero Facebook. bueno, finalmente terminando ya con la generación Z y qué le puede esperar a la generación Z. Ellos son una generación que nació dentro del nicho del Internet, dentro de la transformación digital, que saben y conocen cómo funciona todo porque nacieron no en el cambio, sino ahí mismo. Entonces, ellos tienen una perspectiva completamente diferente de lo que es una familia, completamente diferente de lo que es una relación interpersonal, y no quiere decir que sean individualistas, sino que quiere decir que vienen en masa, porque pues eh, vienen apoyados por una gran comunidad, porque todos somos digitales actualmente. O sea, creo que muy pocas personas no son digitales y pues las generaciones se apoyan es en la tecnología que tienen. Yo creo que con este tema de la generación Z, Ujú. yo tengo, y esto es algo que yo percibo, y es que dentro de la misma generación, debido a los cambios, también hay subgeneraciones. Sí, ¿Sí? ¿A qué voy? Si tú hablas con una persona joven de 14 años y hablas con una persona joven de 12 años, la brecha es diferente, es sí. absurda. Sí, porque es más rápido. Es absurda, porque este mismo cambio de información, como se hizo viral hoy tal palabra, y tal palabra duró 8 meses. Ujú. Entonces, en su momento fue aesthetic, Sí, los luego aesthetic. fue coquette, luego, y entonces esta vaina empieza a dar, o sea, el mundo empieza a girar de una forma muy rápida, que ya empiezan a haber subgeneraciones dentro de la generación Sí. Z, porque las brechas se vuelven muy amplias. Entonces uno habla con los de 17 y las de 15 y es totalmente distinto, y las de 10 un mundo diferente. Entonces las cosas avanzan tan rápido que cada vez es más difícil cogerles el ritmo. O sea, Sí, se vuelve es muy más complicado. difícil porque los cambios son muy fuertes y justamente a eso viene la última generación que se está haciendo el registro, que son los alfa. Los alfa son los bebés nacidos después del 21. Son los pandemials, como les han dicho en Del algunos 20 puntos. entonces. Sí, entre el 20 y el 21, porque pues acuérdate que no es como Sí, muy exacto. justo, sí, entre el 20 y el 21 entonces son los pandemials, son los bebés que actualmente el mayor debe tener 4 años, sí, y ellos son la generación de la inteligencia artificial. Y acá yo quería hacer, que era lo que dije, ojalá me acuerdo ahorita decirlo, y es, el mundo es muy loco y sabemos que la moda es algo como cíclico, ¿no? Sí, vuelve. Pero, exacto, pero siento que el tema de la crianza se está volviendo también de esa manera. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora la crianza actualmente se recomienda mucho el tema de la crianza con cero pantallas. Es Sí, de como, aislar. marica, le estás diciendo a la generación de las inteligencias artificiales, del acceso a la información, de todo eso, que críe a un ser sin pantallas. O sea, estamos hablando aquí, nos volvemos a la generación de tu papá y mi papá, Ujú. que aunque empezaron a tener El acceso televisor, al televisor, muchos se criaron sí, sin era muy pantallas. poco. Entonces, como las cosas avanzan, pero también llega un punto en el que se dice como un momentico, que yo Sí, te la estamos decía, cagando, estamos la estamos, avanzando muy sí. rápido y no estamos viendo como el impacto de las Sí, vainas, eso es jodido. bajémosle un poco, y ahora es como, todo bien, hay inteligencias artificiales, pero entonces voy a criar mis hijos Ujú. sin pantallas. Es Sí. como,
Es Qué muy jodido. complejo. Y como estamos en la generación de la inmediatez, es todavía más jodido. Pero bueno, finalmente, y ya para rematar, esta generación va a traer muchísimos cambios, porque ya ahorita que estamos en la computación cuántica, tenemos las inteligencias artificiales, tenemos el tema de la simulación de las guerras en tiempo real, entonces va a ser muy complejo y va a ser muy jodido también cómo nosotros podamos medir el futuro, teniendo en cuenta que somos la generación en teoría que económicamente está aportando al mundo, no sabemos cómo va a ¿Cómo suceder. vamos a seguir aportándole con todos Con estos todo, avances tecnológicos? exacto, con la transformación digital. Pero bueno, con eso los dejamos y recuerden que nosotros les ofrecemos nuestra verdad. Perdón, nosotros les ofrecemos la verdad, Nuestra nuestra verdad. verdad. Chao, Chao, chao. chao.